Buen día para todos. Seguimos en Parashat Mishpatim, capítulo 21, versículo 16. El que secuestra a un hombre y lo venda y fuese hallado en su poder, ciertamente morirá. Dice aquí el que secuestra a un hombre y lo venda. ¿Por qué razón específica fue enunciado este versículo? Puesto que en otro lugar se declara que cuando un hombre sea hallado secuestrado a una persona de sus hermanos, el secuestrador morirá. De ese versículo infiero que únicamente se le aplica la pena de muerte a un hombre que secuestra a una persona, pero de donde infiero que también se aplica la pena de muerte a una mujer, a una persona de sexo incierto como el tuntum, o un androguino, que es el que tiene los dos órganos, que secuestraron a otra persona. Para enseñar esto, este versículo declara el que secuestra a un hombre, lo que implica a cualquier ser humano, del sexo que fuere. Y pues aquí se declara que el que secuestra a un hombre de ellos se infiere que únicamente se aplicará la pena de muerte a quien secuestre específicamente a un hombre. Pero ¿de dónde? Se aprende que también se aplica la pena de muerte a quien secuestra a una mujer. Para enseñar esto, aquel versículo declara secuestrando a una persona, lo que implica a cualquiera, del sexo que fuere. Por esta razón fue necesario enunciar ambos versículos, de lo que éste carecía, lo reveló el otro. Lo que no se aprende aquí, se aprende en el otro versículo, dice Rashi. Y fue hallado en su poder, es decir, que dos o más testigos vieron que primero lo secuestró y luego lo vendió, lo cual implica que ya se hallaba en su poder antes de la venta. Rashi responde aquí a una aparente incongruencia en el orden sintáctico del versículo. En efecto, al escribir la frase el que secuestre a un hombre y lo venda, antes de la frase y fuese hallado en su poder, ello implicaría que después de venderlo a otro volvió a llevarlo a su posesión. Rashi señala que no es así, sino que la frase debe entenderse en el sentido de que cuando lo vendió ya se hallaba en su poder desde antes, que es lo que en verdad se entendería de ello. Ciertamente morirá, hice por estrangulamiento. Cualquier muerte vimos anteriormente también, que cualquier muerte enunciada en la Torah sin especificar se refiere a estrangulamiento. La Torah interrumpió el tópico de las ofensas contra los padres y escribió el caso del que secuestra un hombre entre los versículos del que hiera a su padre y a su madre y el versículo del que maldiga a su padre y a su madre. Y a mí me parece que este es el origen de la controversia talmúdica según el cual un maestro opina que se puede comparar el golpear a los padres con el maldecirlos, mientras que otro maestro opina que no se les puede comparar. ¿Por qué? ¿Por qué se puede comparar o no se puede comparar? Porque si vino este versículo para separar los dos versículos que hablan sobre el que maldiga al padre y a su madre y el que lo golpea, quiere decir que lo separó. Quiere decir que no tiene el mismo, no los puedes comparar y así podrías, al compararlo, darle el mismo castigo. Entonces, por eso es que hay dos opiniones. Y como esta opinión que vimos aquí, de que por eso fue colocada este versículo en medio, para no compararlos. Seguimos, el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Que maldiga a su padre y a su madre, ¿por qué razón especifica que este enunciado de este versículo? Puesto que en otro lugar de la Torah declara a cualquier hombre que maldiga a su padre. De este versículo únicamente infiero que recibe la pena de muerte un hombre que maldiga a su padre o a su madre. Sin embargo, de donde aprendo que ello también aplica a una mujer que maldiga a su padre o a su madre. Para enseñar esto, este versículo declara: el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá, sin especificar si se trata de un hombre o una mujer. Siendo así, porque se enuncia específicamente cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre, con el propósito de excluir de la pena de muerte un menor. Este último comentario, entre corchetes, no se halla en el Midrash Mejilta ni tampoco en la primera edición de Rashi, pero se puede entender. Por eso dice hombre, hombre, pero no un hijo menor. Que si un hijo menor se sabe en la Torah, que si un hijo menor hizo alguna transgresión, no se puede sacar no se puede sacar de la muerte. ¿Por qué? Porque no ha llegado
a la edad que se hace acreditor de la pena capital, que es después de los 13 años. Se podría entender también. Ciertamente morirá, dice Rashi, por lapidación. En este caso, fíjate lo que es. Dice Rashi por lapidación, pero aquí no está escrito que tiene que ser por lapidación. Entonces sería la pregunta como, por ejemplo, cuando dice aquí el que secuestra un hombre, entonces ciertamente morirá, que dijo, ciertamente morirá por estrangulamiento. ¿Por qué? Porque cualquier muerte que enuncia la Torah, sin especificar, se refiere al estrangulamiento. Y también lo vimos anteriormente con el que hiera a su padre y a su madre. También ahí dice, ciertamente morirá por estrangulamiento también. Entonces, si aquí dice también ciertamente morirá, entonces ¿por qué Rashi cambia y dice por lapidación? Dice en todo lugar de la Torah donde se enuncia la expresión su sangre estará sobre él, se refiere a la pena de muerte de lapidación. Eso es algo que se aprende en el Tratado de Sanedrín, que la sangre está sobre él. Se refiere, y se refiere a la muerte por lapidación. Y el paradigma para todos los demás casos es el siguiente versículo: con piedras lo lapidarán, su sangre estará sobre ello. Y en este caso, que trata acerca de quien maldiga a su padre o a su madre, también se declara su sangre estará sobre él. Así dice Rashi, que hay otro versículo en el Vaikra 29, que también dice, y de ahí se aprende en verdad que es por lapidación. Entonces, si hubiéramos dicho como el que vimos anteriormente, que quiere aprender de los dos enunciados, del versículo anterior, el que golpea a sus padres con el que maldice, que quiere compararlos, entonces tendría que comparar también el castigo. Y no sería por lapidación, sino sería por estrangulamiento. Y el que dice que no, que el versículo del que secuestra a un hombre y lo venda, viene para separar los dos enunciados, el anterior y este, es para no compararlos. Y por lo tanto, cuando no lo comparas, pues en este caso puedes estudiar que este se mata por estrangulamiento y este se mata por lapidación, según el otro versículo que sale en Vaikra 29. Y si hombres riñen y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño y éste no muere, sino que cae en cama, si se levanta y anda afuera por su propio sostén, entonces el agresor será absuelto, solo pagará por su holganza y hará que se cure. Bien, vamos a ver. Y si hombres riñen, ¿por qué razón específica, por qué fue enunciado aquí? Puesto que con respecto a daño físico se declara que hay que pagar ojo por ojo. De ese versículo únicamente aprendemos que se debe hacer un pago compensatorio con el valor de cualquier órgano lesionado. Cuando habla ojo por ojo, diente por diente y todo lo demás, no quiere decir de que al otro le van a sacar el diente o que al otro le van a sacar el ojo. No, él tiene que pagar lo que vale supuestamente el valor del órgano. Que en aquella época habían valores de cada uno de los órganos que hacía, pero no quiere decir de que al otro le van a sacar el órgano. Y tampoco quiere decir de que porque le pague esa plata, entonces ¿qué hace con regresarle con darle plata? No importa cuál la plata que sea, la persona le puede regresar el ojo a la persona, no. Pero es como una especie ¿cómo es que se llama? Una especie de knas, ¿sí? Que sería una multa, como una multa que le colocó la Torah a la persona por haber hecho lo que hizo. Sí, pero dice aquí que aprendemos para hacer que el pago, pero de allí no aprendemos el pago compensatorio por la ganancia, pérdida o a resultas de la lección y los gastos de curación. Por esta razón se enunció estos dos versículos en este lugar. En los tratados de Baba Kama y todo eso, Shama, donde habla bastante lo que tiene que ver con estos juicios monetarios y todo eso, si la persona le da un golpe, esto, ¿no? La persona tiene que pagarle por el golpe, por el tiempo que duró sin ir al trabajo, por la vergüenza que le hizo pasar, por el boche, todo el medicamento y todo lo demás. Entonces, hay ese cinco pagos que tiene que pagar. Vamos a ver si Rashi lo trae ahorita más adelante aquí. Dice, sino que cae en cama. Esta frase debe ser entendida tal como lo traduce el Targum, pero cae en ociosidad. Quiere decir que cae en un estado de enfermedad tal que le provoca estar ocioso de su labor. O sea que no puede trabajar. Por su propio sostén, es decir, gracias a su salud y a su propia fuerza. Entonces al agresor será absuelto, pero ¿acaso se te hubiera ocurrido pensar que que no mató debería morir? La respuesta es que este versículo te enseña que
Se encarcela al agresor hasta que se determine si la víctima se curará. Y así debe entenderse este versículo. Cuando la víctima se levante y camine por sus propias fuerzas, es entonces que el agresor será absuelto. Pero hasta que aquel no se levante, el agresor no será absuelto. ¿Qué? ¿Y qué pasaría en el caso, por ejemplo, habla sobre eso, o sea, en el caso donde él se levantó, todo estaba bien y todo demás, pero después cayó de nuevo y murió? En ese caso, ¿qué hacen con la persona? Le da muerte o qué hace, que no sé qué. En verdad, dice la quemará que no, no se le hace nada, porque ya vimos que la persona se levantó por sí mismo. Puede ser que él recibió otro golpe donde recibió otra cosa, qué sé yo, pero así dice la Torah. Em, Solo pagará por su holganza, es decir, el tiempo que perdió de su labor a causa de la enfermedad. Por ejemplo, si le apuntó la mano o el pie, se evalúa la holganza de su trabajo que está obligado a asumir a causa de su enfermedad como si la víctima fuera el guardián de pepinos, pero no sobre la base de las ganancias previas de las víctimas antes de su convalecencia, ya que incluso después de su convalecencia no será capaz de realizar una labor que requiera el uso de su mano o de su pie, y el agresor ya le pagó el valor de la mano o de su pie por el daño que le causó, como se declara, mano por mano, pie por pie. Entonces aquí solamente le va a pagar, en caso tal como él ya se levantó por sí mismo y todo lo demás, no tiene que pagar los demás pagos que le tiene que pagar, le paga solamente por la holganza. Aquí pregunta algo muy interesante, dice, pero si la persona cayó en la cama, no va a poder estudiar Torah tampoco. ¿Y quién le va a pagar por esa Torah que no puede estudiar? Ay, Torah, si la persona estudia Torah y no puede estudiar Torah porque cayó en cama o muchas cosas, no puede pensar, le queda difícil esto, lo otro. O cayó en coma, no sé cuánto tiempo, y se paró. ¿Quién le va a retornar todo ese tiempo de Torah que él no estudió? Entonces preguntas dicen aquí, dice así. Si, fíjate lo que está escrito. Si se levanta y anda fuera por su propio sostén, entonces el agresor será suelto, solo pagará por la holganza y hará que se cure, y la cura también. ¿Qué pasa con la Torah? ¿Por qué no tiene que pagar algo por la Torah? Pues, si la persona esta se levanta y anda afuera, fíjate lo que dice, anda afuera, no que se levanta y se va a estudiar Torah. Es una persona también que fuera, si estuviera normal, tampoco estudiaría Torah. Se la pasaba también de holgazán. Entonces se levanta y anda afuera, por su propio sostén, anda afuera, dando vueltas, qué sé yo, pero no anda estudiando Torah. Quiere decir que si incluso si estuviera bien, no estudiaría Torah. Ah, si era así, entonces pagará solamente por su holganza y hará que se cure, no más que eso. De aquí también, de aquí como lo trae Rashi, de aquí se aprende en el tratado de Baba Kama, que ahí se aprende de que y hará que se cure de aquí que se le dio, que le pagará el salario médico. Najón, Rashi no lo trae aquí, pero de ese versículo, Beirapó y Rapé, ahí se aprende en el Tratado de Baba Kama que se le dio permiso al doctor de sanar, de sanar al herido. Que aquí dice, aquí trae todos los daños físicos que le dio y todo lo demás, todo lo que le tiene que pagar. Vamos a verlo aquí. Dice, primero que todo le paga el Nesek, que es el daño físico. Dolor, el Tzar, el dolor físico. 3, los gastos médicos, que es el Ripui. 4, la holganza o paro forzoso, que se llama Shevet, que no puede ir a trabajar. Y 5, le paga la vergüenza. Esos son los 5 pagos que tiene que pagar la persona por haber hecho eso. ¿Ok? Y aquí explica, la primera compensación, que es el Nese, se refiere al daño físico mismo, la cual se aprende que mano por mano, pie por pie, enfoque dado Rashi. Este pago es la diferencia del salario entre un hombre con dos manos y uno de una sola mano, es decir, que el que le paga todo el salario perdido directamente a causa de la pérdida del órgano. Por ejemplo, si antes el artesano manual se ganaba 100 por mes y ahora a causa de la pérdida de la mano solo puede ganar 20 guardando pepinos en el campo, la indemnización por NESEC es de 80 por mes. Esta indemnización es de por vida. En este versículo se habla de otro tipo de compensación, Shevet, que se refiere a la pérdida de remuneración a causa de la convalecencia, la holganza también. Esta indemnización es equivalente a la remuneración que hubiera podido ganar después de la convalecencia,
por un periodo semejante, ya considerando que solo tiene una sola mano. Por ejemplo, si estuvo un mes en cama y dejó de ganar los 20 por mes que gana un guardián de pepino, la indemnización por su convalecencia sería igual de 20. El ripuy también se refiere a los pagos de los gastos médicos incurridos también. Ok, entonces eso es prácticamente lo que viene a hablar sobre eso. Seguimos. Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva con una vara y éste muere bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado ya que es propiedad suya. Que en este versículo habla acerca del esclavo kenanita, o quizás no así, sino que trata del siervo hebreo. Para aclarar este punto, el versículo declara que respecto a este siervo, pues es propiedad suya, lo que es en verdad que el siervo hebreo no es propiedad de él, porque a la final de 6 años él lo va a tener que liberar. Que esto fue para enunciar eso. Dice aquí, así como su propiedad le pertenece el amo para siempre, así también el versículo habla del siervo que pertenece para él para siempre. Ahora bien, la ley que estipula el castigo por matar a un siervo kenanita ya está incluida dentro del versículo, el que hiera a un hombre y éste muere. Entonces, ¿qué necesidad habría de este versículo? Sin embargo, este versículo fue enunciado para excluir al siervo kenanita de la categoría general de las leyes de asesinato en el sentido de que también sea juzgado según la ley de un día o 2 días. Esta ley estipula que si no muere a consecuencia del golpe de su amo, sino que estuvo en un suspenso durante un periodo de 24 horas, el amo es absuelto. Si este versículo no hubiera sido anunciado, no hubiera sido anunciado el caso de su amo que mate a su siervo Kenaní, hubiera sido incluido dentro de aquella ley general, en cuyo caso el amo hubiera sido castigado con la muerte. Pero ahora que este versículo se ha anunciado, el amo únicamente recibe la pena capital si mata a su siervo Kenaní de un golpe, pero no si muere 24 horas después. Con una vara, este versículo habla acerca de una vara que en sí misma es capaz de causar la muerte si golpea con ella. O quizás no, sino que se refiere incluso a una vara que en sí misma no sea capaz de causar la muerte. Para aclarar este punto, el versículo declara que con respecto a la muerte de un israelita, y si lo abatió con una piedra del tamaño de una mano, a causa de la cual muriera, ¿acaso esto no implica un calvajómetro? El razonamiento sería el siguiente. Si tratándose de una víctima israelita que es un caso de mayor severidad, el agresor únicamente se hace culpable de su muerte si es que le hiere con un objeto que en sí mismo es capaz de causar la muerte y además en un órgano en el que esta herida le puede provocar la muerte, tratándose de un esclavo cananí cuyo caso es un tratado de mayor levedad, con mayor razón que solamente será culpable en estas circunstancias. Esto quiere decir que el agresor solamente será culpable si hiere al esclavo con un objeto capaz de causar la muerte y en un órgano donde la herida pueda matarlo, pero si lo hiere con un objeto que en sí mismo no provoque la muerte o en un órgano no mortal, el amo será absuelto de la pena capital. Ciertamente será vengado. Esto se refiere a la muerte por espada. Y de igual modo se declara la espada que cobra venganza de la venganza del pacto. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado. Si por un día que el esclavo sobrevive el amo es absuelto, no le será con mayor razón si sobrevive durante unos días. En realidad, el versículo se refiere a un día que sea como 2 días. ¿Y cuál es? Es desde un momento específico que un día al mismo momento al día siguiente. Es decir, un periodo exacto de 24 horas. Es como 2 días en el sentido de que a pesar de ser solamente un día cronológicamente puede extenderse sobre 2 días del calendario. No será vengado ya que es propiedad suya, pero si otra persona que no sea dueño lo hiere, a pesar de que sobreviva durante un periodo de 24 horas antes de morir, la otra persona será culpable. La levedad que la Torá concede al que mata a un siervo kenaní únicamente se aplica a su amo, y ello porque el siervo se considera como propiedad suya.
de fe. Si hombres pelean, dice la Torá, si hombres pelean y lesiona a una mujer encinta y ella pierde a sus criaturas, que es una mujer que está embarazada, pero sin que hubiera percance fatal, ciertamente será penalizado cuando se le imponga el marido de la mujer y pagará conforme a los jueces. Pero si hubo percance fatal, entonces dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Si un hombre pelea entre sí y uno de ellos tuvo la intención de herir a su compañero, pero en vez de ello hirió a la mujer, ese sería el caso. Y leccionan, únicamente nota embestida y lección, lo mismo que en los siguientes versículos, no sea que tu pie se golpee contra la roca y antes de que sus pies se tropiecen como piedra de tropiezo, pero sin que hubiera percance fatal para la mujer. Necesariamente debía referirse a la mujer y no al feto que lleva, ya que más adelante el versículo afirma que si hubo percance fatal, entonces habrá que dar una vida por una vida, pero ello no podría aplicarse si se trata del feto, ya que el versículo más adelante se aprende de que la pena de muerte no se aplica por matar a un feto, como Rashi señaló ahí mismo. Por consiguiente, este versículo se refiere al caso de una mujer herida, a consecuencia de lo cual perdió el feto, pero sin que ella muriese. Ciertamente será penalizado a pagar el valor del feto abortado al marido de la mujer herida. A fin de evaluar el valor del feto, se evalúa a la mujer según la cantidad de dinero por la cual podría ser vendida en el mercado antes de concebir. O sea, como si tuviera el bebé dentro también, ¿qué plata darían por ella y el feto? ¿Y a cuánto podrían elevarse su labor a causa de su embarazo? Es decir, que el valor del feto es la diferencia que hay entre el valor de una sierva embarazada y el de una sierva que no lo está. ¿Sí? Ciertamente será penalizado, es decir, que se le cobrará el dinero por el daño causado. Cuando se le imponga, esta frase significa que cuando el marido de la mujer herida entable contra él una demanda en el tribunal para imponerle penalización por lo ocurrido, y pagará el agresor el valor del feto abortado, conforme a los jueces, es decir, conforme al dictamen de los jueces. Pero si hubo percance fatal, dice Rashi, para la mujer, entonces dará vida por vida. Con respecto a este versículo, a este asunto, hay que diferenciar, hay diferencia entre opinión de nuestro maestro. Hay quienes afirman que la frase vida por vida debe ser entendida literalmente, y otros que afirman que la pena impuesta aquí se refiere a dinero, pero no literalmente a una vida. Pues cuando alguien tiene la intención de matar a una cierta persona y mata a otra, como en nuestro caso, está exento de la pena de muerte y únicamente tiene que pagar a sus herederos el valor de la víctima conforme a la cantidad por la cual hubiera sido vendido en el mercado. Seguimos ojo por ojo. Esto quiere decir que si una persona ciega al otro compañero, deberá pagar el valor del ojo según el valor cuando lo hacían en el mercado. Por el valor que le hace falta, tiene que saber cuánto le tiene que pagar ahora por ese órgano que le hace falta. Según cómo era, tenía una tabla de compra, de cómo compraban las personas cuando eran en aquella época que había lo que se llamaba el esclavo. Pero en ningún modo significa literalmente que un órgano por otro. ¿Bien? Quemadura por quemadura. Dice, eso se refiere a la quemadura causada por un fuego. Hasta este versículo la Torá habla acerca de las lecciones que ocasionan la disminución del valor monetario de la víctima, pero ahora la Torá pasará a tratar acerca de las lecciones que no implican la disminución del valor de la víctima, sino únicamente provocan dolor. Por ejemplo, si una persona quemó a otra en las uñas con un asador, en este caso, a fin de determinar el pago compensatorio a la víctima, se evalúa la cantidad de dinero que una persona como ella desearía recibir a cambio de sufrir el mismo dolor. Aquí es diferente, cualquier dolor físico es relativo,
pues depende de la constitución y resistencia de la persona. Para medir el dolor se precisa escoger a una persona que tenga aproximadamente la misma constitución y modo de vida que la víctima. La herida es una lesión que saca sangre, en la cual el agresor haya lacerado la carne de la víctima. Por otra parte, con respecto a la indemnización, todo es determinado según las circunstancias del caso. Si la lesión implica la disminución del valor de la víctima, el agresor deberá pagarle el daño. Y si la víctima cayó en cama, deberá pagar la indemnización por la pérdida de la ganancia, por la curación, por la vergüenza y por el dolor. Ahora bien, la frase herida por herida es aparentemente superflua. En el capítulo talmúdico de Jovel, nuestros maestros la interpretaron para obligar al agresor a pagar por el dolor, incluso en un caso donde ya haya pagado por el daño. Esto quiere decir que aunque le pague a la víctima el valor de su mano, los jueces no lo exentan de indemnizarlo también por el dolor, arguyendo así, puesto que el agresor ha adquirido la mano de la víctima al pagar por su valor, ahora tiene el derecho de apuntarla del modo que la desee. Al contrario, decimos que si únicamente se tratase de pagarle el daño físico, debió haberla cortado utilizando una droga, con la cual no le hubiera causado mucho dolor. Pero en este caso, esta persona se la cortó con un hierro, haciéndole sufrir indebidamente, y por ello también deberá pagar compensación por el dolor. Contunción está la lesión que acarrea la coagulación de la sangre, de tal modo que no fluya fuera de la carne, sino que hace enrojecer la carne que está sobre ella. Sí, Rashi. El ojo de su siervo, todo esto ya es el próximo versículo. Seguimos, si un hombre hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo lesiona, lo pondrá en libertad a cambio de su ojo. Y si hace caer el diente de su siervo o el diente de su sierva, lo pondrá en libertad a cambio de su diente. Que está hablando de un siervo kenanit, pero el siervo hebreo no sale libre por la pérdida del diente del ojo. También explicamos sobre eso. También no el hebreo ni tampoco la sierva hebrea. A cambio de eso, lo mismo se aplica con respecto a la pérdida de las puntas de los 24 órganos, como hablamos, que no solamente el ojo y el ojo y el diente, sino también los. Entonces dice aquí, por eso fue anunciado aquí para poder entender sobre eso. Dice aquí Rashi, y los dedos de lo menos de los pies, las dos orejas, la nariz y la punta de la gebillá, quiere decir del órgano sexual, que es el órgano sexual, y por qué razón se anunció tanto el diente como el ojo. Ambos casos son necesarios, puesto que si únicamente se hubiera mencionado el ojo pero no el diente, yo hubiera podido decir que así como el ojo fue creado junto con la persona al nacer, así también esta ley se aplica a los órganos que nacieron con él, pero el diente no. Y si fuera solamente el diente, ya que el diente no fue creado con la persona, pero si por otro lado, si fuera solamente el diente, pero no el ojo, yo hubiera podido decir que esta ley de compensación se aplica incluso al diente de un bebé, el cual tiene un sustituto. Si se le hace caer para descartar esta última suposición, también se menciona el ojo. ¿Ken? ¿Y por qué el ojo y el diente? Precisamente, como dice el Obrahaim Akadosh, de que el Evet Kenani, el siervo kenanita, viene por la maldición de Noah, que maldijo a su cuarto hijo por lo que hizo. Y ahí dice que él vio a su padre en su desnudez, primero que todo lo vio, pecó viéndolo, y segundo, pecó también diciéndoles a su hermano, fíjate, he visto a mi papá que está así, ta, ta, ta. Entonces, por haber pecado con los ojos, por haber visto y por la boca, por haber dicho lo que dijo a sus hermanos, entonces fue castigado por esas dos cosas, por el ojo y por el diente, y por eso es que aquí trae lo del ojo y el diente precisamente. Pero aunque en verdad, como en el tratado de Kiddushin, que se aprende que son los 24 órganos. Si un toro cornea a un hombre o a una mujer y muere, el toro será apedrado y su carne no podrá ser comida, y el dueño del toro quedará libre. Si un toro, esta ley incluye a cualquier animal, ya sea un toro o cualquier tipo de animal doméstico, y ya sea un animal salvaje o un ave. ¿Por qué precisamente trae el toro? Porque el toro, la vaca o lo que sea, y por ejemplo, la vaca y todo eso, son animales que por lo normal no cornean.
Y si cornean es algo que está como fuera de su naturaleza, como el Yetzer hará de ello, una cosa así. No es algo usual. Por lo tanto, cuando se habla sobre el toro en el tratado de Baba Kama, se habla sobre el toro que corneó una vez, corneó dos veces y el tercero. Cuando cornea ya tercera vez, ya se considera que es un toro malo, un toro así que cornea, que acostumbra a hacer eso y es peligroso. Y su carne no será, ¿qué? Como se sacó la muerte, apedrado, tampoco puede tener este ningún disfrute de la carne del animal y no lo puede ser comida ni nada por el estilo. De lo que implica esta frase dice, ciertamente será apedrado el toro. No sería que el animal es una nevelá y que está prohibido comer nevelá. Entonces, ¿qué pretende enseñar nuestra frase? Que si la carne no será comida. Ah, pregunta Rashi Are. Todo animal que no se le haga el degolle pasa a ser nevelá. Y la nevelá está prohibido comer en la Torah. Entonces, ¿para qué necesita decirnos el versículo de que no podrá comer la carne? La carne es nevelá, igual no se puede comer, que no viene a agregar. Dice la respuesta es que incluso si degolló ritualmente al animal después de que ha sido sentenciado a muerte, su ingestión sigue siendo prohibida. Ahora bien, ¿de dónde se aprende la ley que prohíbe derivar cualquier otro beneficio del animal? Para ello, el versículo declara, pero el dueño del toro es inocente. Esta situación se asemeja a cuando un hombre le dice a su compañero, fulano salió limpio de sus bienes y no deriva ningún beneficio de ellos. Esta es la exegesis midrashica de la frase, pero el dueño del toro es inocente. Pero su sentido simple es tal como suena, puesto que con respecto al animal Moad, se declara más adelante que in también su dueño morirá. Era necesario decir aquí con respecto a un animal Tam, que un animal que no cornea, no acostumbra a tornear, que su dueño es inocente, desde ayer y desde antier. Pero si el toro era corneador desde ayer y antier, o sea que ya corneó dos veces, y ya se le había advertido a su dueño, pero este no lo había guardado y mató a un hombre o a una mujer, el toro será pedrado y también su dueño morirá. Desde ayer y antier esto implica que ya fueron tres veces las corneadas. Y ya se había advertido al dueño, que implica la advertencia con testigos, ante testigos. Quien mató a un hombre, puesto que al principio del versículo se declara cuando el toro cornee, de ahí únicamente infiere que lo que se le aplica la pena de muerte al animal cuando mate por medio de una corneada. Sin embargo, ¿de dónde aprendo que esta ley también se aplica en caso de que mate a alguien por medio de una mordida, una embestida o una patada? Para ello, este versículo dice enunciar la expresión y mató, lo cual implica que cualquier tipo de forma de que lo pueda matar. Y también su dueño morirá, dice, a manos del cielo. Se podría haber pensado que su dueño debería morir a manos del hombre. Para descartar esta hipótesis, el versículo declara con respecto al asesino, y ciertamente morirá el heridor, es un asesino, de lo cual se infiere que por su asesinato que él mismo haya cometido, tú deberás sentenciar a la muerte, pero no puedes sentenciar a la muerte por un asesinato cometido por su toro. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, lo que dice allí de que su dueño morirá, no está hablando de que va a morir, lo van a sacar a muerte, sino que de la muerte por mano del cielo. ¿Qué quiere decir muerte a mano del cielo? Que la persona en ese momento está por ejemplo, en Kitruk. Tiene un Kitruk, ¿sí? Tiene una acusación encima muy fuerte, a manos del cielo. Y si la persona, por ejemplo, se mete, por ejemplo, en un lugar peligroso, que no lo debe hacer, porque puede morir. Dice cuando la persona se mete en un lugar peligroso, no solamente que en un lado peligroso, hacer algo, por lo menos un deporte extremista, lanzarse un parapente, sí, todo eso es cosas peligrosas. Si la persona no tiene méritos, no lo salvan. Y si tiene méritos, puede ser que lo salven y le quitan de los méritos. Y en este caso, incluso que tenga méritos con todo eso, como tiene una acusación de muerte, puede perder la muerte en ese momento. Se la cortan la cortan la muerte, la cortan en la vida. ¿Sí? Cuando se evalúe un rescate contra él, dice Rashi, que es una conducción condicional, sino que tiene un significado similar a la frase cuando prestes dinero, es decir, que tiene la sección. O sea, que en este caso también cuando se evalúe un rescate contra él, pagará el rescate de su vida conforme a todo lo que se le fuera evaluado.
ya sea que haya corneado a un niño o a una niña, conforme a esta ley le será hecho. Si el toro cornea a un ciervo o a una cierva, 30 ciclos de plata pagará a su dueño y el otro será apedrado. ¿Qué? Pero el rescate de su vida quiere decir que el pago del rescate es evaluado según el valor de la persona dañada si fuera vendida como esclavo, según la opinión de Rabbi Ishmael. Pero por su parte, Rabbi Akiva afirma que la evaluación se hace según el valor del dueño del animal que causó el daño. Ese majloquet que hay allí en Baba Kama, que según la opinión cómo se hace el rescate, si por el que hizo el daño o por el dueño del animal. Ya sea que hayan cornado a un niño, es decir, a un niño menor, o una niña también menor de edad, puesto que más tarde se declara con respecto al toro y mató a un hombre o a una mujer. Se podría haber pensado que el dueño del toro solamente se hace acreedor del castigo porque su toro mató adultos. Para rescatar esta hipótesis ese versículo declara, ya sea que haya corneado a un niño o una niña, a fin de hacerlo responsable tanto por menores de edad como por adultos. Y si el toro cornea a un ciervo o una cierva, se refiere a esclavos kenanim. 30 ciclos de plata pagará. Esta ley constituye un decreto fijo de la escritura, que sea, ya sea que el esclavo valga 1000 sus o únicamente valga dinar. El ciclo de shekel tiene un peso de 4 piezas de oro, que equivale a una medida de onza según las medidas oficiales de Colonia. Quiere decir de que el 30 ciclo de plata se paga por el kenanit. Está hablando de lo último que sucedió, que corneó al siervo o la sierva pagará 30. Incluso que por el siervo haya pagado en el chuk, en el mercado haya pagado por él 1000 sus, que es mucho más de 30 ciclos de plata. Pero esa es también un tipo de knas que él tiene que pagar. Si un hombre abre un foso que estaba cubierto y él lo destapó, ese es el siguiente din. Otro din, si un hombre abre un foso o si un hombre cava un foso y no lo cubre y cae allí un toro o un asno, el dueño del foso pagará, dinero restituirá a su dueño y el cadáver será para él. O sea que abre un foso que estaba cubierto y él lo destapó. ¿Por qué razón fue enunciado aquí? Al parecer es redundante, puesto que si es responsable del daño por la mera abertura de un foso, con mayor razón, lo que será por haberlo cavado. En realidad, este pasaje tiene como propósito incluir a la ley de daños al que cava más profundamente un foso después de que otro lo cavó antes de él y nos enseña que el último es responsable. ¿Qué quiere decir aquí? Está hablando, por ejemplo, que cuando se hace responsable del foso, cuando cuando él hace una cavidad de 10 tefajim. 10 tefajim es una altura más o menos, no me decir cuánto más o menos, cada tefajim es más o menos entre 6 y 8 centímetros, y es más o menos, sería una cavidad en la cual por la caída la persona podría morir. Entonces, ¿qué pasa? El primero viene y hace una abertura de 9 tefajim, ¿sí? Y después viene otro y cava un poco más, otro tefaj, y llega hasta 10 tefajim. Al llegar al 10 tefajim, entonces, ¿qué diría yo? Que dos fueron los que abrieron el foso. Entonces los dos tienen responsabilidad por lo que sucedió si alguien cae allí. Kamash Malan que viene a decirte que no. El que tiene el culpable es el segundo. ¿Por qué? Porque Hassal ya dijeron que si es un bor menos de 10, la persona no muere. ¿Cuándo muere? Después de 10. Podría ser que incluso no muera. Puede ser. Lo salvaron del cielo. Pero cuando en verdad moriría de 10 para adelante. Y se podría entender también por qué 10, porque 10 es un recinto por sí propio, por sí mismo. 10 tefajín es un recinto. Después de 10 tefajín para arriba o para abajo viene siendo otro recinto. Estoy hablando del recinto de la persona, el recinto del Yetzer Hara. Puede ser que cuando ya entre el recinto del, de la citra de Ajá, la persona ya entra en sus manos, podría morir. Se podría decir. Y no lo cubre, esto implica que si lo cubrió, está exento del pago del daño que posteriormente ocurra. Este versículo se acerca a quien cae un foso en el dominio público. ¿Sí? Hace un dominio en el dominio público que hace un bor, pero que hace, lo cierra y coloca ¿cómo que se llama? Un, eh, un cartel de que ahí hay un foso, que tiene mucho cuidado, o lo cierra, de forma que nadie pueda pasar por ahí.
Un toro o un asno, lo mismo se aplica a cualquier otro tipo de animal doméstico o salvaje, dice Rashi. En todo lugar en la escritura donde se enuncia un toro o un asno, por medio de una Gesera Shabbat, aprendemos lo mismo que se aplica en cualquier otro animal, aplicando la analogía que hay entre términos del Shor y en esta frase Shor de Shabbat. Pues con respecto a Shabbat se declara para que descanse tu toro y tu asno. Y así como más adelante con respecto a Shabbat o a cualquier animal doméstico o salvaje se le aplica la misma ley que a un toro, puesto que en otro lugar se declara acerca de Shabbat no harás ninguna labor, ni tu toro, ni tu asno, ni ninguno de tus animales. Así también en este versículo a cualquier animal doméstico o salvaje se le aplica la misma ley que a un toro. Ahora bien, únicamente se enunció la frase un toro y un asno con el propósito de limitar la responsabilidad por el daño a un toro, pero no a un ser humano. A un asno, pero no a objetos. Para descartar esa responsabilidad. El dueño del foso, Ken, es decir, el dueño del obstáculo, a pesar de que en términos legales el foso no es suyo, puesto que lo cavó en el dominio público, y el dominio público por lo normal pertenece a todas las personas. La escritura lo hizo su dueño en el sentido de obligarlo para los daños ocasionados. ¿Sí? Dinero restituirá a su dueño. Restituirá tiene como propósito incluir a la ley de pago a cualquier objeto que valga dinero, incluso salvado. Y el cadáver será para él, decir, el que sufrió el daño. A la hora que él le pague y todo lo demás, él se puede quedar con el cadáver del animal que murió allí para él, ya que lo pagó. Y él puede tener, incluso que es una nevela, ¿sí? Pero puede tener ¿cómo se llama eso? Puede venderlo y también obtener dinero por él. Entonces, ¿cómo se hace? Dice Rashi, se determina el valor del cadáver del animal y el dueño del toro muerto lo toma a cambio del dinero y el que causó el daño, además del valor del cadáver, se le paga lo que queda del pago total del daño. Y si el toro de un hombre ataca al toro de su prójimo y muere, venderán el toro vivo y dividirán su dinero, y también el cadáver dividirán. O si era sabido que era un toro corneador desde ayer y antier, pero su dueño no lo había guardado, ciertamente pagará toro por toro y el cadáver será para él. Si el toro de un hombre ataca, es decir, que lo empuja, ya sea que lo empuje con sus cuernos, o con su cuerpo, o con sus patas, o ya sea que lo muerda con los dientes, todos estos actos de agresión están incluidos dentro de la categoría de embestida. Pues la expresión negifá solo se refiere a un golpe dado por medio de cualquier otra parte del cuerpo. El toro de un hombre significa el toro de un hombre. Venderá el toro. ¿Qué? Dice aquí, Rashi trae bastante para explicar esto. De por sí, dice aquí. Este versículo habla acerca de animales iguales en valor. Por ejemplo, cuando un animal que vale 200 sus mata a otro toro que vale 200 sus, ya sea que el cadáver del animal valga mucho o poco, cuando uno de los dueños toma la mitad del animal vivo y la mitad del cadáver, y el otro dueño toma la mitad del animal vivo y la mitad del cadáver. El resultado es que cada uno de ellos habrá sufrido la mitad del daño causado por la muerte de uno de los animales. De este versículo aprendemos que el animal Tam paga la mitad del daño que causó, puesto que de la ley aplicable a los animales iguales aprendes la ley aplicable a los animales que no son de igual valor, pues la ley aplicable al animal Tam es que paga la mitad del daño, ni más ni menos. O podría ser que incluso si se trata de animales que no sean de igual valor cuando estén vivos, la escritura declara que deberán dividirlos. Si dices que así es, a veces podría suceder que el que causó el daño ganase mucho cuando el cadáver del animal tenga un valor de venta para un gentil mucho mayor que el valor del toro que causó el daño. Pero es imposible que la escritura diga que la persona que causó el daño obtenga ganancias gracias al daño. O en otras ocasiones podría ser que la víctima tomase mucho más del valor total
del daño que recibió. Por ejemplo, cuando la mitad del valor del toro que causó el daño valga más que el valor total del toro dañado, y si dices que así es, resultaría entonces que la ley del animal tam es más severa que la ley del animal muad. Por fuerza, entonces, este versículo, el animal tam quiere decir el que no ha hecho nada. Y el animal muad quiere decir que ya corrió 3 veces. Por fuerza, entonces, este versículo únicamente habla acerca de animales iguales en valor y te quiere enseñar que el animal tam solamente paga la mitad del daño, y de los animales que son iguales aprendes que la ley aplicable a los que son iguales, y que uno se le paga la mitad a su dueño, y que el tribunal le determina el valor del cadáver en pago a la víctima. Y lo que el animal se haya devaluado a causa de la muerte toma la mitad de la cantidad devaluada y se va sin recibir indemnización total de su pérdida. ¿Y por qué razón la escritura se expresó en estos términos y no declaró simplemente que pagará su mitad? Con el propósito de enseñar que el animal tam únicamente paga de su propio cuerpo y su toro cornea, y si un toro cornea y muere antes de que realice el pago por el daño, la víctima únicamente toma el cadáver del toro que corneó. Y si el valor de dicho cadáver no llega a la mitad del daño, el que sufrió el daño cargará con la pérdida. O por ejemplo, si un toro que vale 100 sus corneó a otro que vale 500 sus, la víctima únicamente toma el toro que causó el daño, aunque valga mucho menos, ya que el animal tam no fue obligado a ser responsable de esos daños para pagar la propiedad de mejor calidad. Hay varios dinís sobre eso, que agarrar el animal, tiene que pagar el fresh, o sea, lo que hace falta. Hay a veces que no, todo eso, no vamos a meternos en todo eso, son juicios monetarios que a la final pues, y también hoy en día, Pajot, las personas no son como antes, que tenían animales y todos vivían en el campo y todos tenían animales, todos tenían... vamos a hablar solamente de lo que dice Rashi, por ejemplo. O sea, yo también estaba pensando si hablar incluso lo que dice Rashi, o solamente decir las explicaciones así por encima para no hablar de mucho, porque no tiene ningún... no es... de por sí Rashi no es, ¿cómo es que se llama? Es un comentarista, más no es un dictamen alágico, aunque se toma de vez en cuando también para la alajá, pero no quiere decir de que todo lo que él habla es de margen alágico y así es la alajá. Simplemente él trae las opiniones y todo lo hace a veces una conclusión de lo que se habló en el Talmud o cosas así, cosas que no, ¿verdad? No es para que las personas lo sepan de mucho no tiene nada que ver con el tema. O si era sabido, dice aquí, o si era sabido que era un toro corneado desde ayer y antier, pero su dueño no le había guardado, ciertamente pagará por toro, el cadáver será para él. O si era sabido, esa frase quiere decir, y si no era un animal tan, sino que sabido que era un toro corneador hoy mismo y desde ayer y antier, lo que implica 3 corneadas. Ciertamente pegará toro por toro, es decir, el pago completo. Y el cadáver será para él, para la víctima. Y por su parte, la persona que causó el daño compensará, aparte del valor del cadáver, con sus demás bienes, hasta que la víctima sea pagada por la totalidad de sus daños. Cinco toros. Vamos a ver qué dice aquí. No, aquí no hemos llegado todavía a esto. Dice, si un toro si un hombre roba un toro a una oveja y la degüella o la vende, 5 reses pagará a cambio del toro y 4 ovinos a cambio de la oveja. Va a pagar, o sea, la robó. ¿Por qué va a pagar? Va a pagar el quinto fíjate lo que es como la Torá coloca según el esfuerzo que incluso que haya tenido después de haberlo robado. El toro, como él no lo puede llevar, sino que él lo agarra y lo lleva con la mano y cosas así, tiene que pagar 5 veces, no tiene ningún esfuerzo por que haya hecho. Pero con referencia a la oveja él se la monta encima para robarla e irse rápido.
Entonces por montarse la silla y todo el esfuerzo que él hace y todo lo demás, fíjate, le rebajan, en vez de pagar un quinto, le rebajan a pagar un cuarto. No está tan mal. Eso es lo que dice Rashi también allí. De todas maneras no vamos a meternos, vamos a hablar solamente por encima. Entonces con eso hemos llegado al capítulo 22. Besat Hashem, que tengamos buen día.